Saludar a las personas que por primera vez se conectan a estos webinars, darles la bienvenida a la comunidad de práctica PM4R. Todos los viernes nos reunimos aquí a esta misma hora para compartir con diferentes temas relacionados a los proyectos, inteligencia artificial, venta, marketing y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con nuestras habilidades blandas que tenemos que desarrollar. Dicho esto, paso a darle los siguientes anuncios. El primero es que a todas las personas que se han certificado hace 3 años como PM4R ya tienen que hacer su solicitud de renovación. Así que si alguno necesita ayuda con ese tema de renovar sus credenciales, por favor nos escribe para poder ayudarlos con el tema. Recuerden que solamente es completar un formulario y esperar la respuesta, y sus certificados se renuevan por 3 años más, sin pagar ni $1 y solamente completando este formulario que les indico. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, pueden escribir a los contactos de Geston para poder ayudarles con la renovación de sus credenciales. También compartirles que vamos a comenzar en el mes de marzo con la certificación PM4R Leadership, así que Giovanna, que es la coach, va a estar a cargo de este grupo. Para los que le falta completar el triángulo de certificaciones del PM4R, nos escriben, les vamos a dar una promoción a todos los que les falta esta certificación, así que ya estamos armando los grupos. También agradecer que acabamos de comenzar el curso de Professional con un grupo interesante, también el de Ágil, también, así que bueno, nada, y si por ahí alguno está interesado en alguna de estas metodologías, nos escribe para poder ayudarlos con todo, ¿no? Bien, agradeciendo por la puntualidad de cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos una ponencia magistral a cargo de Giovanna Ojeda, que es coach internacional, es trainer también de Gestum, en la metodología PM4R, certificada por el BID. Hola, Alonso. Agradecemos a todos por estar esta noche y bueno, Giovanna, te dejo, la sala es tuya. Listo. Bueno, a todos muchas gracias por el interés de estar aquí compartiendo con nosotros esto que es un tema que emergió desde la reflexión veníamos de unas presentaciones magistrales también de Jesús y de Arleni, que han sido fantásticos con ellos llevando la posta de lo que es la inteligencia artificial. Y desde ahí esta mirada de qué ha pasado con la inteligencia emocional, y porque además se ha movido mucho el tema también en redes. Entonces, desde una mirada de lo más humilde, por supuesto, y desde la curiosidad y desde la reflexión que quiero poner en el tapete de estos temas, desde la práctica que yo veo y que yo hago y que todavía sigo manteniendo. Entonces, y obviamente también, o sea, creo que después de Arlene y de Jesús, todos somos analfabetos de inteligencia artificial, así que es todo un mundo. Entonces, es un atrevimiento, creo, de mi parte hacer esto, pero bueno, la intención es reflexionar sobre estos temas que me han movido mucho, y de verdad estoy súper contenta de haber puesto este tema en el tapete, y seguramente que hoy reflexionamos juntos de una forma interesante. A ver, las emociones sigue siendo como esa caja negra, ¿no?, que a veces no nos gusta mirar, pero que nos atraviesa el día a día, ¿no? Y hoy vamos a ver qué tiene que ver y qué nos pasa con el tema de lo que es la inteligencia emocional o lo que entendemos. Y la inteligencia artificial es una caja de Pandora, porque nos sorprende, nos asombra y nos asusta porque todavía hay muchas cosas desconocidas, y se ha generado mucho debate sobre eso. Entonces, un poquito que ver. Lo que sí tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ha cambiado el mundo desde como nosotros lo conocíamos, pero yo tengo para mí, y esto es un tema ya personal y reflexión, es que el ser humano sigue siendo un misterio, pero también creo que la inteligencia artificial nos va a permitir conocer, ¿no? Y de hecho todos los debates que están saliendo están hablando mucho de lo que es la condición humana, qué nos caracteriza, que somos como seres humanos. Entonces, desde allí es la invitación a ver esta presentación desde la reflexión y desde el debate, y poner los temas allí.
Em, para los que no me conocen, ¿no? Soy el trainer de gestión de leadership. Ahí están mis credenciales. Fíjense que esta cita de Antonio Nieto Rodríguez tiene 4 años, ¿no? Tiene 4 años y ya hace 4 años nos decía que Gartner afirmaba que el 80% de las tareas del Project Management al 2030 ya habían desaparecido gracias a la IA, la inteligencia artificial. Y así ya venía cabalgando todo el tema de la inteligencia artificial. Y él nos decía una invitación interesante, ¿no? Nos obligaba a redefinir el futuro de nuestra profesión. Creo firmemente que tenemos una oportunidad única para reinventar. Fíjense que él decía, nos obliga a redefinir, nos obliga a reinventar y liderazgo y la gestión de proyectos volviendo a valores humanos originales necesarios para nuestro planeta. Entonces, fíjense que allí él no nos invita a decir cómo somos más productivos dentro de la inteligencia artificial, sino es cómo volvemos a nuestros valores humanos originales, porque la IA iba a ser de allí todo un desafío para eso. Entonces, de eso se trata también un poco y fíjense que habla de nuestro planeta, que también hablaba sobre la sostenibilidad, y ya vamos a ver todos los debates que vienen a partir de ello. Entonces, esta mirada de lo que es la inteligencia artificial, qué es y para qué, ¿no? Por supuesto que es mucho, mucho más que esto, solamente lo he acotado al tema laboral y el tema de lo que nos puede decir. Lo que entendemos hasta ahora y lo que entiendo yo desde esta humilde mirada es que es una herramienta, un recurso importante, valiosísimo, que emula la inteligencia humana y la aumenta, ¿no? Es esta capacidad de tener estos procesos cognitivos sofisticadísimos, de poder manejar una cantidad, una calidad y una diversidad de data enorme y poder simplificarnos muchas cosas, como para en el día a día este tema voy a poner esto chiquitito porque si no, no lo voy a ver. Ajá. Resolución de problemas, estrategias, planificar, toma de decisiones, investigar. O sea, realmente es algo que nos va a ayudar desde la tecnología al día a día, lo que hacemos. Ya Jesús y, y Arleni nos han mostrado las ventajas y las novedades de todo lo que puede hacer por nosotros. Entonces, desde aquí quiero abrir esta conversación con este debate, del debate que ha abierto el tema de la inteligencia artificial y cómo nos desafía a nosotros que somos líderes, que manejamos gente, que estamos en áreas de responsabilidad, que tenemos gente a nuestro cargo, que estamos en posiciones que seguramente ocupamos en servicio público, en gestión pública. ¿Qué es lo que nos desafía y qué es esto que es el debate que nos ha abierto la inteligencia artificial? En primer lugar, eh, el debate ético que nos ha abierto la inteligencia artificial tiene que ver con quiénes somos, qué nos hace humanos, ¿no? Eh, y esto que decimos, por ejemplo, que somos seres racionales, en el que pienso, luego existo, y eso era lo que nos hacía humanos. Ya Descartes, uy, descartado, porque ya hay alguien que es una máquina, piensa y no es humano. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Eh, Pudiéramos decir todo esto que somos, lo sensorial, que somos lo visual, pero tampoco, porque esto de ver para creer ya se torna inconcebible, porque ahora hay las fake news, los videos, todas esas cosas que se pueden hacer, que ya no vemos la realidad como es solamente con verla, con ver algo en la televisión, con ver una noticia. O sea, ya hay muchas cosas que ya no son ciertas. Todo este tema de la relatividad se ha relativizado muchísimo más todavía. Eh, pero entonces, aquí se abre este debate de lo que nos hace humanos o qué nos caracteriza como humanos, porque entonces allí decimos, ok, entonces la pregunta que nos hacemos, porque además
todo lo que nosotros hemos delegado, todas las habilidades que hemos delegado a la tecnología, o se atrofia o la perdemos, ¿no? Y podemos hablar de la memoria, podemos hablar del GPS, podemos hablar de escribir, de teclear, de pensar, de razonar, de redactar, cosas que vamos soltando y que va a ser después mucho más complicado recuperar porque no lo estamos practicando. Entonces, eh, si es que somos los últimos sapiens, ¿no? Todo este tema de todo lo que ahora se puede hacer con los implantes, todo este tema de nanotecnología, todo este tema de neurotransmisores, o sea, hay un montón de temas que nos ponen a decir, pues quizás seamos los últimos sapiens y ahora vienen los cyborgs. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué impacto tiene en nosotros? ¿Qué puede ser? No, no lo sabemos, ¿no? Entonces, desde allí es un debate que nos dice y que nos caracteriza, qué nos hace humanos. Y es interesante seguirlo viendo. ¿Qué es la conciencia? Y la conciencia quizás es, y lo entendemos, ese darse cuenta, el tener conciencia de sí mismo, que es, ¿no? El decir, este soy yo, pero la IA puede simularlo. Y hoy escuchaba una música una conversación que es tan parecido como simula ser un ser humano que muchas veces nos puede hasta convencer. Por eso el tema de lo sensorial, que fácil es ahora engañarnos a través de la IA. Eh, yo no sé si ustedes vieron la película Her, si la vieron, la película Her. Y la película Her tiene más de 10 años, creo yo, ¿no? Cuando el muchacho se enamora de su inteligencia, de su Alexa, pues, ¿no? Entonces, ahí es un debate abierto hay toda una gama de profesionales mirando sobre lo que es la conciencia. Y luego el futuro. ¿Quién domina o quién regula este uso? ¿No? El futuro del trabajo, aunque Altman, de la inteligencia artificial, de los pioneros, decía que la inteligencia artificial automatiza tareas y no trabajo. Pero la otra cara del futuro también es la reinvención. Fíjense que nos decía, era una de las invitaciones que nos hacía Antonio Nieto Rodríguez, y decía, porque la reinvención va a ser como la constante del futuro de las carreras, porque antes, ¿no? Teníamos una o dos carreras, dos especialidades, pero ahora esto se va a mover muchísimo, muchísimo más. Entonces nuestra vida profesional también se amplía y la vida profesional se mueve mucho más a partir de la posibilidad de reinvertirse. Y lo que sigue, lo siguiente que viene es el tema de la relevancia o la irrelevancia, como dice Harari, ¿no? El de las 21 lecciones del Homo sapiens y de las 21 lecciones del siglo XXI, que ahora el tema ya de los trabajadores no es la explotación a los trabajadores, sino la irrelevancia y el pasarlos a un lado, la segregación y pasar la exclusión de muchos trabajadores, aun cuando sabemos que se pueden generar algunos otros más, ¿sí? Pero puede haber una masa crítica grande que puede tornarse irrelevante. ¿Qué hacemos con eso? De hecho, hoy se habla también del ingreso único, de los neuroderechos. Entonces ahí hay un montón de cosas, la inclusión, los sesgos, todo este tema que la inteligencia artificial está levantando con el tema social, ¿no? Y luego la luz y la sombra, que creo que todos entendemos, ¿verdad? Que todo lo que es humano y hecho por humanos tiene algo de luz y algo de sombra. Quien ha estado en leadership lo ve y lo entiende y seguramente lo recuerda. Que puede ser una gran esperanza y escuchando y leyendo la cantidad de ventajas que puede tener para un mundo más pacífico, más saludable, más justo, más sostenible. El tema de la seguridad, el tema de la salud. Bueno, aquí me imagino
Morena puede tener una visión mucho más clara de lo que puede hacer para la salud y todo lo que puede hacer toda la inteligencia artificial para la calidad de vida. Ahí hay un área enorme, una oportunidad enorme, unas posibilidades enormes que se abren con la inteligencia artificial para la calidad de vida de nosotros y de la sociedad, de proyectos de impacto social, hacer un mundo más justo. Pero también, por otro lado, se advierte, ¿no?, una posibilidad como un hecho humano, obviamente, es una enorme capacidad destructiva que podemos tener a partir de todo esto que incluso se habla hasta de la extinción, ¿no? Y no lo habla cualquiera, habla mucha gente con el tema de la extinción, eh, eh, todo lo que puede haber en la desinformación, todo lo que puede haber en la influencia política y la manipulación. Entonces, la capacidad de discernimiento, que es uno de los grandes desafíos. Entonces, aquí yo creo que una de las cosas y la disyuntiva que tendríamos como seres humanos y por eso que como líderes y como es este debate ponerlo aquí en la mesa es para que todos reflexionemos sobre eso y quizás hacernos la pregunta qué queremos delegar a la tecnología y para qué, ¿no? Sería como la pregunta final de que todo este tema ético para conversar sobre eso. Y luego entender que el aprendizaje, ¿verdad? Porque todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que nos tenemos que asumir en el aprendizaje, eh, inteligencia artificial nos puede decir el qué y el cómo, como nos lo dice la tecnología, como nos lo dice Google, como nos lo dice YouTube, como nos lo dice todas las cosas que podemos hacer. Sin embargo, estamos clarísimos que tenemos que hacer algo nosotros. O sea, nosotros somos los que tenemos que atravesarlo y atravesar la experiencia, porque solamente a través de la aprendizaje aprendemos. Y saber que nos desafía porque la reinvención tiene que ver con esto, tiene que ver con el atrevernos y atravesar, a experimentar la entrevista. Entender también que la curva de aprendizaje, ¿no? La curva está allí, que nos desafía como seres humanos, que está allí, y que la transformación obviamente es resultado del aprendizaje y pero también nos genera una gran incertidumbre y que todo este tema que es emocional, obviamente, nos sigue desafiando. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que decir aquí? Si quieren algo, tienen que comentar. No. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional, todos sabemos que la popularizó Daniel Goleman y él está hablando mucho ahora con este tema de la inteligencia artificial y lo relevante que es ahora hablar justamente de este tema emocional, porque todo este debate nos atraviesa emocionalmente a los seres humanos y sigue siendo esta inteligencia el gran desafío de la humanidad, porque ser inteligente en un área, como lo hemos visto y a todos seguramente nos ha pasado y entendemos y tenemos experiencia, no garantiza que seamos seres completos, emocionales o espirituales, ¿no? Entonces, entender que la inteligencia o toda esta capacidad cognitiva es un área de los seres humanos y que la inteligencia emocional hoy puede ser un predictor mucho más eficiente que el tema de inteligencia, porque además ya la vamos a delegar, acuérdense de esta palabra que se va a escuchar mucho con el tema, con estos debates del tema de la inteligencia artificial, estamos delegando esta parte de analizar, de capacitar, de redactar todas estas cosas a esto que son las máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Esa capacidad de autorregular tus emociones y la de los demás, esa capacidad que tenemos de centrarnos, de serenidad, de ecuanimidad, predice el bienestar y el éxito de los proyectos, del éxito no el éxito del mundo, sino el éxito de los proyectos. Gestiona la interacción humana, porque si hay algo que necesitamos entender es que la interacción humana no que sigue allí y todos los desafíos que ya simplemente es la interacción humana, fortalece las relaciones humanas, ¿no? Las solidifica, las cohesiona, ¿no? Y tres,
habilidades que Goleman les pone en relevancia: asertividad, colaboración y sinergia, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta con el tema de la colaboración, y lo he visto, quienes hayan tenido la oportunidad de leer el libro, y si no lo leen, léanlo. Hoy es un libro que necesitamos leer, el de Homo Sapiens, y las 21 lecciones, el Homo Deus y las 21 lecciones de Harari, que es la trilogía. Me encanta porque él, una de las cosas que dice, que los que nos caracteriza como seres humanos es la colaboración a gran escala. Nos han podido superar en inteligencia, en velocidad, en muchas cosas de la humanidad. Pero el colaborar a gran escala es una de las cosas que nos caracteriza como seres humanos. Y desde siempre esa ha sido como la posibilidad de permanecer como especie, ¿no? Entonces, me encanta porque es algo que tenemos inherente en nuestra humanidad. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿cuáles son los problemas que enfrentan día a día en liderazgo, en comunicación y equipo? ¿Qué tipo de problemas se enfrentan todos los días? Alguien que me cuente. Yo ¿Algún problema que enfrenten? puedo. Uh-huh. Bueno, por eso es que me encantan tanto tus temas, Giovanna, porque siempre Morenita, el cuéntame. tema de inteligencia emocional es tan relevante para mí, porque tú dijiste al inicio, ¿verdad?, que es la inteligencia emocional y al menos debe ser un poquito regular, autorregular nuestras emociones, Uh-huh. ¿ya? Y tener control de ellas o gestionarlas. Entonces, el día al día, en el trabajo es ese, ¿verdad? El tema difícil que tienen las jefaturas de autorregularse y que luego tenemos nosotros un poco que también autorregularnos y contenernos. Entonces, ese es como el día a día, y por eso que me encanta, porque en el leadership yo, bueno, aprendí tanto, y desde ese momento cada día me pregunto, ¿cómo lo practico? Porque, digo, podemos estudiarlo, certificarnos, pero luego practicarlo no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, ese es el día a Claro. día, la autorregulación de tanto estrés, responsabilidades que tienen, digamos, las jefaturas, ¿verdad?, intermedias, y luego, pues, eso cómo te lo transmiten a sus equipos. Es el día a Claro, día. claro. Y fíjate, Morena, que tú dices algo que es súper interesante, porque tú dices, fíjate que a pesar de que nosotros hicimos el leadership, que la metodología del leadership es experiencial, que lo hemos vivido, sigue siendo un desafío diario. Sigue siendo, porque el contenernos, el entender qué nos está pasando, el cómo nosotros nos regulamos para poder gestionar a los demás, es un desafío diario, diario. Y tiene que ver muchas veces porque no conocemos el tema emocional y no nos conocemos. Entonces, desde allí, por eso quería un poquito recordar a qué nos enfrentamos todos los días, porque al final esto de las habilidades blandas, que ya sabemos todos que son las más duras, eh, cómo nos sigue desafiando, y que esto, que es la inteligencia emocional, viene a agregar, es una variable adicional a todo lo que ya tenemos. Entonces, pero en el día a día, ¿qué nos está pasando? Como tú dices, Morena, el estrés y el generar a las personas, o sea, el gestionar personas que también están en su mundo emocional, tiene todo un desafío diario. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, un pequeño comentario, Giovanna. Muchas Alonso, gracias cuéntame, por claro, todo. por supuesto. El tema, digamos, como lo planteas, entre inteligencia emocional y la parte de la inteligencia artificial, me parece que es un campo muy, muy vasto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, quizás para plantear algo y que tiene que ver con el liderazgo. Uh-huh. Indudablemente, el liderazgo tiene muchísimo de la parte emocional, tiene que entenderse que es una relación entre las personas, juega un papel definitivo en cualquier Uh-huh. proyecto y en cualquier institución. Uh-huh. Eh, no está muy claro en la práctica cuál es el mejor modelo, ¿cierto? De liderazgo. Claro. Uh-huh. Y entre un liderazgo de servicio totalmente o un liderazgo a veces en el otro renglón autoritario o la mezcla de estos de Uh-huh. acuerdo a la situación. Uh-huh.
Los liderazgos indudablemente se afectan por la tecnología, ¿no? A Claro. medida en que la gente obtiene más información fácilmente, pues diríamos que los liderazgos son, o el liderazgo es mucho más exigente. Ujú. El acceso a la inteligencia artificial facilita mucho la información, La facilita el información. análisis. Muy bien, Eso exacto. hace que todavía los liderazgos entonces sean mucho más difíciles. Ujú. Y la persona que quiere ser líder, tiene que en primer lugar conocer todas estas metodologías y saber cómo se puede reaccionar ante ellas. Ujú. Pero todo eso permanece todavía en el aspecto individual, Ujú. pero tenemos un aspecto colectivo muy, muy importante que afecta a todo esto. Exacto. Solo por darte un ejemplo, para no extenderme mucho, No, perfecto. Ujú. entre, entre un mundo en donde hablábamos de humanización, y lo que hemos entendido a veces por humanización es dar toda una serie de comprensiones de que entender que todo el mundo tiene que ser tolerante con todo, ¿cierto? Y eso nos lleva a veces a que entonces la verdad ya no existe, sino que todo es emocional y ya Y relativo. entonces lo único que hay es opiniones, y las opiniones hay que tratar de unir intereses, y de esa manera tú ejerces un dominio sobre los otros, Ujú. pero que no responden a la verdad. Ujú. La verdad se nos ha perdido, Mm. porque de todas maneras somos en ese desarrollo de la inteligencia emocional, pero no solo por eso, sino más por ese paradigma y la venta de esto. Entonces Ujú. y además por el efecto de todos los medios de comunicación, nos hemos vuelto muy emocionales. Ujú. Y eso nos lleva colectivamente a unas polarizaciones brutales, Brutales. porque no hay sino opiniones y no hay hechos y datos que analizar para tomar decisiones, sino Ujú. depende de las opiniones y por lo tanto del poder. Quien Ujú. tenga el mayor poder en la opinión es el que domina. Eso Sí. nos destruye el liderazgo de servicio y el liderazgo. Nos Mm. volvemos de nuevo autoritarios y no humanos, Sí. porque lo que importa entonces es quién tiene la mejor opinión y cómo yo aglutino opiniones, y ya no importa la verdad, ¿no? Ujú. Por eso hoy hechos como la corrupción se nos volvieron normales. Sí. Ya nadie se aterra de la corrupción. Es Sí. normal. ¿Por qué? Sí. Porque es una serie de opiniones y ya no se sabe cuál es la verdad. Entonces se nos ha perdido la verdad, y al perderse la verdad, el liderazgo, pues no se sabe qué es. Claro. Claro. Y con la inteligencia Está en artificial, la crisis. verdad es peor todavía. Y la inteligencia artificial no nos ayuda mucho en eso, No, peor todavía. porque tenemos, sí, la inteligencia artificial va a ser algo muy útil, lo que hablaba hace poco en su conferencia muy buena Jesús. Jesús, de que nos mejora la productividad, y que la Exactamente. gente que la usa es aquel que ya sabe Ujú. para qué usarla y que es capaz de hacer las preguntas. Entonces no Exacto. está fácil. Pero de todas maneras eso implica que es una herramienta muy grande para mejorar productividad y tecnología, y que Ujú. nos asusta porque todos estos cambios brutales siempre nos han asustado. Sí. La revolución industrial fue un cambio brutal, Ujú. pero iba siempre con algo de la verdad. Todavía Descartes tenía razón. Ahora el pobre Descartes se acabó. Descartes lo botamos a la basura y entramos ahora en que lo único que vale es la opinión y la posverdad. La posverdad. Sí. Eso es muy difícil el liderazgo, Sí. muy Sí. difícil el liderazgo, porque se Sí. puede alejar fácilmente de la ética, porque los valores éticos se relativizan Sí. totalmente con la opinión. Sí. Si lo que vale es la opinión, es que es la ética, pues los de que tengan la mayoría en una opinión X. Sí. Y por eso que hoy, y por eso yo le puse como primero, porque el gran debate ético es lo más importante ahorita. Es lo más importante para que alguien nos dé un faro, para ver hacia dónde vamos, pero entonces todas estas cosas nos están generando, ¿verdad? Todas estas que tú dices,
solamente el tema de la posverdad y todo lo que incluye este tema de los fake news y todo lo que se puede hacer ahora con la inteligencia artificial, o sea, estamos perdidos y el tema del discernimiento es impresionante. Entonces, ahí están los desafíos y justamente, y yo siempre lo digo con el tema de las emociones, no somos seres racionales, tampoco somos seres emocionales. Yo creo que la emoción nos constituye, ya lo vamos a ver ahora, pero yo creo que sin duda nos mueve el piso en el sentido de qué nos caracteriza como humanos. Eso allí tenemos una gran debate porque una de las cosas que leí ahora es que cada vez que agarramos un reducto, esto es lo humano, la inteligencia viene y nos lo cambia, viene y nos lo cambia. Entonces, allí tenemos todo un debate. Pero como tú bien dices, hoy en día el tema del liderazgo desde esta mirada tan relativista y tan difuminar, ¿no? Ya se difumina la cosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para desde la parte emocional, cómo aprendemos o cómo podemos sostener estas inquietudes, mi querido Alonso? Pero buenísimo, muchas gracias por la participación. Seguimos entonces, fíjense cómo las cosas que vemos con el tema de los problemas que enfrentamos. Ahora fíjense, porque también quiero meter en el debate, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho con la tecnología? Internet tiene 30 años, ¿no? Y esto es lo que yo me encuentro en el día a día desde toda mi formación hacia acá. O sea, ¿cómo ha impactado emocionalmente la tecnología en el día a día del trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que me encuentro todos los días es más exigencia en resultados, en menos tiempo y con menos recursos. Porque claro, la tecnología te dice, ahora puedes hacerlo de esta manera, ahora puedes hacerlo de esta manera. Ahora con la inteligencia artificial puedes hacer mucho más rápido, invertir menos tiempo. Y el tema es qué hacemos con ese tiempo, porque hasta ahora todo lo que hemos venido haciendo con el tiempo es que hemos tenido más exigencia y más, este, y más estrés, ¿no? Todo este tema del piloto automático, ¿no? Fíjense que hemos tenido que rutinizar nuestro tiempo de una manera asombrosa porque si yo no hago rutinas y no me convierto en un robot, no me da tiempo, no me da chance, no me da nada, o sea, el trabajo, la casa, la luz, o sea, no, entonces en todo momento estoy metido en esta rutina. Y el tren bala, voy a una velocidad, o sea, voy a una velocidad que me lleva porque si no, no puedo parar. La velocidad es algo que yo ahora no puedo parar, no puedo hacer, o sea, todo lo que me dice, no puedo, no nos podemos reunir, no podemos hacer, no podemos, o sea, es una cosa impresionante la velocidad a la que vamos. El tema es que no nos seguimos dando cuenta de lo que eso impacta en lo emocional y lo que nos estamos haciendo como seres humanos y lo que nos pasa y cómo impacta eso en las relaciones. La naturalización del estrés es una cosa impresionante que cada vez que hacemos perfiles y cada vez que hacemos evaluaciones y cada vez que hacemos y hacemos la parte de la energía y parte del estrés, es que la gente el estrés sí, pues es que es así, es que la vida de ahora es estrés, pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos intoxicando de cortisol. Y el cortisol hace daño, nos hace daño. Pero no, Giovanna, es así la cosa, o sea, el estrés, o sea, el trabajo y el estrés es una ecuación automática, ¿no? Y luego el burnout, que es el cansancio extremo, ¿no? Y que me perdonen los caballeros, pero lo veo mucho más en las ejecutivas mujeres, que tienen el rol de la casa y muchas veces el rol del trabajo y el rol de la casa y el rol de los hijos y el rol de la familia, y todo lo que eso implica en el cansancio, el mal humor, la amargura y todas las enfermedades que vienen con el tema del burnout, ¿no? El FOMO, que es el Fear of Missing Out en inglés, como que el miedo a perderme algo. Estoy tan metido, o sea, en las redes y todo lo mediático y todo lo que decía hace rato Alonso con el tema de la posverdad y todo lo que está pasando, yo necesito saberlo en línea ya, no me puedo perder de nada, el WhatsApp, el no sé qué, este tema de la distracción absoluta de las redes sociales que nos quitan y nos
Si ustedes pueden ver, seguramente lo han visto, el dilema de las redes sociales en Netflix, véanlo porque es un tremendo, un tremendo documental de la gente que empezó a hacer internet, o sea que es valiosísimo. Cómo todo eso nos ha generado este miedo de no saber lo que está pasando, ¿no? Y luego la ansiedad y la depresión. Está ya documentado que a partir de todo lo que hemos tenido, de tener los teléfonos inteligentes, el tema de la ansiedad y la depresión ha subido a niveles increíbles, ¿no? Entonces, hasta ahora, eso ha sido el impacto de la tecnología. Hasta Internet, todavía no tenemos lo que está pasando con la inteligencia artificial porque todavía está haciendo algo nuevo y ahorita estamos entre lo que decía yo hace rato, ¿no? Entre el asombro, la sorpresa, el asombro, wow, lo que podemos hacer, y después el miedo, porque entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿La extinción? O sea, entonces, hay todavía este tema de la inteligencia artificial sin ninguna cifra, sin ninguna estadística de lo que está impactando, pero hasta ahora este es el impacto de la tecnología en el día a día, en el trabajo, que es lo que yo me encuentro desde hace 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Cómo nos va a impactar? Entonces, los desafíos de liderazgo siguen siendo, hasta ahora, los que me encuentro, siguen siendo exactamente los mismos. La dirección, los líderes, dar la dirección, lo que decía ya Alonso, es dificilísimo ahora, porque ahora tenemos que generar matrices de opinión, ¿no? Entonces, el desafío de dar visión, ritmo y alineación es, o sea, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo llevamos a toda la gente a alinearse, a ponerse de acuerdo al ritmo del negocio, a construir futuro, ¿no? Con esta difuminación de los acuerdos y de las relaciones. La comunicación, y yo hace unos años hice toda una especialización en transformación cultural, y toda la transformación cultural, todo se hacía a través de conversaciones de futuro. Y sigue siendo la comunicación y las conversaciones de futuro el gran desafío de nosotros como humanidad, como seres humanos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero en las compañías todavía no, o sea, todavía estamos 2025, siglo XXI a un cuarto de siglo, y todavía la cultura de feedback no es algo que se instala dentro de una organización. Ahorita he estado trabajando en una minera y de verdad es increíble que en este mundo de inteligencia artificial haya cosas que se hace a mano, departamentos de 100 personas, porque hay cosas que se hacen a mano en un negocio monumental como una minera. Entonces, todavía tenemos estos temas de que la inteligencia artificial nos está haciendo, pero todavía el tema de la comunicación, de ponernos de acuerdo, no se puede lograr. El desarrollo del talento, que hoy creo que es una mirada que necesitamos también aportar, es la formación bilateral, ¿no? En dos direcciones. El desarrollo de talento ya no es el líder formando equipos, sino cómo el líder aprende a través de gestionar a su equipo, ¿no? Entonces, desde allí ya no hay una asimetría de yo aprendo, yo enseño porque soy el líder, sino aprendemos todos y como lo hemos visto en leadership, cuando lo trabajamos desde allí, de cómo el líder aprende gestionando a su equipo, ¿no? Y por eso tenemos esa mirada desde el líder. Luego la gestión de conflictos, que tiene que ver con conocer la naturaleza humana para entender que la fricción forma parte, ¿verdad? Todavía no sabemos que la fricción forma parte de la naturaleza humana, y cómo reconciliamos con el conflicto, pero cómo nos reconstituimos a partir de nuevamente estas conversaciones de futuro. Entonces, el conflicto, fíjense, todavía sigue el manejo de conflicto, porque hay muchas cosas de la condición humana que no conocemos. Luego la diversidad cultural, sobre todo
en empresas que tienen, ¿no? O multilatinas, o empresas transnacionales que tienen que jugar esta interacción con otras culturas, sigue siendo también un desafío. Las relaciones significativas en toda la red organizacional, con este automático, tren bala, no hay forma de sostener relaciones. Estamos, no tenemos la capacidad de pararnos y de mirarnos a los ojos, de ver qué te pasa. A mí a veces me da mucho sentimiento cuando estoy haciendo coaching en una organización y entiendo los problemas, obviamente, que está pasando las personas, los desafíos a los que se enfrentan, todo lo que les está pasando en su mundo, y la gente alrededor ni tiene idea, no tiene idea, ¿no? Y cómo casi siempre estamos en este juego de juicios y de proyecciones de unos a los otros, y no tenemos idea de lo que le pasa al otro, no entendemos idea de las cosas que les están sucediendo a los otros y nos vamos haciendo daño y desgastando en relaciones con esas proyecciones que no podemos terminar con una buena conversación, con una buena gestionar estas relaciones significativas en las que yo puedo tener la confianza de poder decirle a algún compañero algo que me pasa o algo que necesito para la gestión. Y el trabajo híbrido, que se ha vuelto ahora una constante dentro de todas las cosas que me han pasado desde la pandemia para acá, el desafío de liderar trabajo híbrido, ¿no? La poca posibilidad o la poca competencia para llegar a acuerdos de funcionamiento, de cómo funcionamos a partir del híbrido, cómo acordamos sostener un día o días en los que podamos coincidir. O sea, cómo los líderes les cuesta mucho, cómo lo gestiono, cómo sé que están trabajando, cómo no, cómo trabajar desde objetivos, no desde la vigilancia, sino desde el objetivo y desde la confianza. Entonces, hay todo un tema con este tema del trabajo híbrido. Y los desafíos personales a los que me sigo encontrando es la poca apertura al aprendizaje, ¿no? La necesidad de abrirnos, atrever, y tiene que ver con lo que decía yo desde el principio, y que la inteligencia artificial nos está invitando, y si no a las buenas, nos va a ir empujando a la reinvención, a que hoy en día estamos en algo y mañana necesitamos quizás cambiar, quizás tomar otro camino, pero no porque la inteligencia artificial nos va a reemplazar, sino porque nos da una serie de oportunidades en las que podemos hacer, pero si no me atrevo a aprender, si no me atrevo a ver que tengo otras posibilidades, no lo hago. Entonces, todavía te encuentro ese miedo del no sé, esto lo tiene que aprender otro, yo ya lo sé todo. Estoy agarrado muchas veces de aquello que conozco y hoy en día es mucho más peligroso estar agarrado de lo que yo sabía, porque la inteligencia artificial viene a darnos todo un vuelco a todas estas cosas. Entonces, yo, como siempre se los digo, podemos estar preparados para un mundo que ya no estamos listos, que ya no existe y que ya no va a existir. Entonces, ¿cómo nos abrimos al aprendizaje desde ese aprendiz y desde ese gusto por aprender y porque toda transformación es producto del aprendizaje? Y luego el autoconocimiento, que es ese gran, como decía lo que decía Morena al principio, y que lo vemos en Leadership y todos los que han atravesado la experiencia, ¿no? Como siempre les digo, la camarita hacia adentro, pero es un desafío diario porque no nos conocemos, ¿no? Pero fíjense cómo a partir de que no nos conocemos, somos capaces de decir, el otro le pasa tal cosa y señalar y decir y no sé qué, pero realmente no conocemos, si no nos conocemos a nosotros, imagínense cómo nos conocemos a los otros, ¿no? Entonces, el autoconocimiento, la autorreflexión, la indagación reflexiva es vital para saber cómo reaccionar, cómo contenernos, qué nos pasa, cómo nos escuchamos desde lo que nos escuchamos y lo que sentimos y cómo nos gestionamos. Y luego la autogestión, porque nadie puede hacerse cargo de lo que no ve. Si yo no me autogestiono, si yo no me conozco, ¿qué puedo gestionar si no conozco, ¿no?
Entonces, ¿cómo me hago cargo de eso que ya conozco de mí? En luz y sombra, ¿se acuerdan? Toda la vida vamos a encontrar luz y sombra. Cuando me conozco, lo voy bien. Y la empatía y la compasión viene dado por ahí, ¿no? Que además son estas cuatro, en la apertura de mensaje lo agregué yo, pero estas son las recomendaciones de Goleman. Porque la empatía y la compasión viene a partir de yo saber lo difícil que es conocerme, lo difícil que es atravesar ese proceso de autoconocimiento y de reflexión, y lo difícil que es hacerme cargo. Entonces, eso hace que yo entienda lo que otras personas pueden sentir y lo que les está pasando. Entonces, ¿cómo aprender a tener esta empatía de qué le puede estar pasando a esta persona y la compasión de saber que todos tenemos una lucha interna personal, todos tenemos una con que llevar? Entonces, ¿cómo como seres humanos comprendemos, entendemos eso, ¿no? Y porque además la empatía y la compasión, que también son inherentes a los seres humanos, no tenemos ni siquiera que aprenderla, forma parte, nos constituye, ¿no? Y luego las habilidades sociales básicas, ¿no? El tema de la asertividad, un poco lo que decía, el desafío que decía Alonso de somos líderes de servicio o somos autoritarios desde esa opuesto y esa polaridad, es que la asertividad viene a jugar un rol importante en el que yo no puedo ser, la asertividad tiene que ver con la comunicación, con las conversaciones de futuro, pero desde esa firmeza, ese acompañamiento emocional y ese cuerpo, lenguaje y emoción conectado con ese otro cuerpo, lenguaje y emoción para que toda la comunicación llegue. Entonces la asertividad sigue siendo un desafío hoy en día viene con la tecnología, pero con la inteligencia artificial mucho más. Porque este tema de la data, los datos, la información, de dónde lo sacas, cómo es, de dónde entiendes, cómo comprendes, o sea, todo este tema de asertividad viene a jugar un rol súper importante. Y la colaboración, que como yo les decía, que Harari dice en su libro que es la forma, que es lo que nos caracteriza como seres humanos, pero sigue siendo un desafío. Es decir, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasa? Que la colaboración, que es algo que nos ha mantenido como especie, porque lo dice Harari desde la especie humana, ¿no? En la supervivencia de la especie, la colaboración a gran escala ha sido una es importante. ¿Qué nos pasa que en el día a día, en el trabajo, o sea, qué nos pasa con la solidaridad, qué nos pasa con estos temas que no colaboramos, ¿no? Cómo dejamos esa competencia interna y sabemos que nadie puede solo, ¿no? Entonces, estos siguen siendo los desafíos y el tema emocional, que quiero darles las 3 premisas rapidito porque tengo tiempo todavía, Cristian, ok. Unos minutitos para dejarles esta pastillita que es de la condición humana, que son las emociones y lo que nos mueve y que entendemos por emociones. Y lo que quisiera que se lleven hoy, porque es lo que yo más me monitoreo y porque para mí mi bandera como coach y como todos los que me conocen y lo que vemos en leadership, es el bienestar, ¿no? Y el bienestar viene dado por el nivel de energía que tenemos, ¿no? Entonces, la emoción es una energía que nos mueve. Y si hay algo que se parece la inteligencia artificial y la inteligencia emocional y las emociones, es que las dos son un algoritmo. Los dos son una combinación de información, es data. Las emociones nos vienen a dar información. Lo que nosotros sentimos nos viene a dar información. Pero esa información nos sube, nos baja, nos mueve a la acción, pero puede ser hacia adelante cuando hay emociones altas como la alegría, el entusiasmo y el amor, pero también nos mueve hacia atrás o nos detiene cuando hay rabia, resentimiento y resignación. Entonces, fíjense, a todos nos ha pasado que cuando queremos a alguien, queremos estar cerquita, abrazamos, pero cuando no queremos a alguien, no lo queremos cerca, pero ni por error, ¿no? Entonces, desde allí nos vamos dando cuenta de lo que genera este tema emocional y la energía, ¿no? Uno dice, no tengo feeling, ¿no? O sea, hay algo que se mueve dentro cuando nos pasan estas cosas. Entonces, el monitorear su energía es súper, súper, súper importante. Entonces, tenemos 3 premisas de la emoción. Quienes
han hecho leadership ya lo han visto, pero se los vamos a recordar hoy como Morenita, que le encanta recordar. La primera premisa es eso, que las emociones nos constituyen como seres humanos. No es lo único que somos, pero nos constituye, forman parte de nosotros, ¿no? Y es la forma como reaccionamos o respondemos al mundo, y fíjense que hay una distinción entre reaccionar y responder, que es la primera distinción que vemos, porque no es lo mismo reaccionar que responder. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando nosotros somos pequeñitos, ¿verdad? Lo que nos ha pasado es que cuando nos hemos enfrentado al mundo, la socialización o el condicionamiento que hemos tenido en la familia, en la comunidad, en la cultura, en el colegio, nos han dicho esto sí, esto no, ¿no? Por ejemplo, los hombres no lloran, las mujeres no te molestes porque te pones fea, ¿no? Cosas así. Y nosotros con esas emociones es que hemos ido poniéndolas en la mochila, o, ¿no? Hacia atrás, las hemos puesto hacia atrás, y hemos seguido adelante. Entonces, eso se ha constituido en nuestro mundo emocional. Pero es un mundo emocional que está detrás, que no vemos, y que solamente nos damos cuenta cuando sale disparado. Cuando hay un sobredimensionamiento de la respuesta ante algún evento. A todos quizás nos ha pasado que cuando vas a pedirle algo a alguien y tú le dices, mira, entonces, y te lo preguntas, ¿qué? Y te reacciona, entonces tú dices, uy, ¿qué toqué? ¿Qué hice? ¿No? Entonces, ese sobredimensión de la reacción a lo que pasa es que estoy reaccionando desde mi mundo emocional, desde mi historia emocional. Hay algo que está saliendo sin que yo me dé cuenta y sale disparado. Hay algo que eso no se puede controlar. O sea, el tema del control emocional no se puede porque es como que te asalta y sale, ¿no? ¿Qué pasa con la respuesta? La respuesta es cuando yo me doy cuenta que hay un espacio entre lo que pasa y lo que yo puedo hacer. Y yo puedo responder. Cuando yo me doy cuenta, y por ejemplo, pongo un ejemplo de una sesión de coaching de una muchacha que me estaba contando, una ejecutiva de alto nivel en directorio, y me comentaba que su jefe una vez le dice, le comenta algo, y ella, contándolo, me dice, llorando, los ojos llenos de lágrimas, llorando, me dice, me trato como una niñita, ¿no? Y claro, desde donde yo le escucho y su sobredimensión entiendo que es su historia, ¿no? Eso es una reacción. Cuando nosotros hacemos la sesión, ella se da cuenta y todo eso que se da cuenta por qué le molesta, dónde le molesta, desde dónde puede reaccionar. Entonces, ella ya se da cuenta que cuando esta persona le habla de la manera que le habla como mandoneándola, según lo que ella decía, no le resultaba, no le resultaba. Entonces, ella aprendió a que después de la reunión, termina la reunión, va donde la persona y le dice, mira, la forma como tú hiciste esto, me causa esto, aprecio, ¿no? Entonces, no me gusta, esto no ayuda al equipo, te pediría que no lo repitas. Entonces, esa es una respuesta, porque ella se hace cargo de su historia. A ella le molesta, no le gusta, no le suma, se hace cargo. Eso es responder, ¿no? Lo tenemos, ¿verdad? Entonces, esta es la primera premisa. Entonces, el darnos cuenta, entonces, la información que nos dan los otros, esa es la data, ¿verdad? Que nos dan los otros, nos dice que hay un algoritmo, hay una combinación ahí en mi historia que hace que yo reaccione de esta manera y yo aprendo a responder de otra manera. Entiendo que hay un espacio entre lo que pasa y lo que yo puedo hacer con lo que pasa. La siguiente es que esto, que muchas veces genera como polémica el somos responsables de cómo nos sentimos, tiene que ver con hacerme cargo de mi historia. Porque cuando yo reacciono de la manera que reacciono con esta persona, necesito darme cuenta que es mi historia y que soy yo la que se tiene que hacer cargo y que soy yo la única que puede hacer eso. Pero lo que hacemos, y cuando yo me someto a lo que otra persona hace y eso me alborota o me hace sentir mal o no sé qué,
eso significa que yo le estoy dando el poder. Y yo siempre lo digo con el tema del celular. Mi emocionalidad es mía. Yo no se lo doy a nadie. Es como si yo tuviera un celular, este es mi control, esto yo no lo doy a nadie. Con esto regulo, con esto. Si una persona me mueve y me saca como siempre decimos, me saca lo peor de nosotros. Lo siento, no te he entendido. Me saca lo peor de mí, me salió Siri. Hablando de inteligencia, ¿no? Habla solita. Saca lo peor de mí. Es que no es que saca lo peor de ti, es que aquí hay algo que esa otra persona hace y engancha. Si aquí no hubiera nada, si no todos responderíamos de la misma manera y eso no es así, o reaccionaríamos de la misma manera y no es así. Entonces, cuando hay algo que alguien me hace, que eso me mueve porque todos nos damos cuenta cuando algo me mueve las vísceras, es información. Porque, ¿qué está haciendo esa persona que a mí me mueve tanto? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y ahí tiene que ver con lo que Morena decía hace rato, la contención. ¿Cómo aprendo a contenerme? ¿No? Que no es reprimir, es contenerme y decir, yo puedo sostener esta emoción para después hacerme cargo. Entonces, yo me hago cargo, me responsabilizo de lo que es y no le doy el poder a nadie. Esto es mío. Yo no le doy el poder a nadie de que pueda sacarme de casillas y es mi responsabilidad sentirme bien. Pero para sentirnos bien hay muchas cosas que hacer y ya lo vamos a ver. Y luego rapidito, es la tercera, que es una de las más importantes, es que aquellas emociones que no han sido expresadas, esta que puse por atrás, ¿no? O canalizadas, que no se va, porque esa energía, ¿se acuerdan que dije que esa energía queda registrada en el cuerpo? ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Sale a recordarlo, como le pasaba a esta muchacha, ¿no? Sale disparado y el cuerpo, ¿qué hace? Llora. El cuerpo recuerda y recrea lo que pasó, como si fuera la primera vez. Entonces, ese recrear, esa energía que está allí, que se queda atorada, es la energía que tiene dos cosas. O implosiona, que es que me enfermo y empiezo toda la somatización, o exploto, saco. Entonces, exploto relaciones. Entonces, desde allí, toda la importancia de lo que es la inteligencia emocional y lo que yo necesito aprender a autorregularme. Pero si no me conozco, imagínense cómo se puede hacer. Entonces, ahora, la pregunta que todos me hacen, Giovanna, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, es muy fácil, no es fácil, es simple, porque obviamente hay que hacer cosas para sentirnos bien, para poder responder, para poder, lo hemos dicho muchas veces, yo eso lo he dicho y el deporte nos sirve mucho, necesitamos entender que todo el talento que tengamos y toda la inteligencia artificial que podamos tener, que nos va a simplificar muchas cosas, si no estamos serenos y tranquilos, no vamos a poder, o sea, no podemos acceder a ese talento, no lo vamos a poder hacer, ni vamos a poder usar nada si no tenemos esa serenidad y esa tranquilidad desde donde podemos relacionarnos con los otros, ¿no? Pero la primera relación que yo tengo es conmigo misma. Entonces, la relación conmigo predice la relación con los otros. Por eso es lo importante y lo valioso y lo valioso de la inteligencia emocional. Entonces, es simple, es gratis, todo esto que está ahí es gratis, pero hay que hacerlo. Entonces, ustedes me dicen, Giovanna, pero háganlo. Yo voy a decir, no, esto es demasiado simple para ser verdad. Háganlo. Yo lo que les digo es, pruébenlo. Pruébenlo y después me cuentan. Pero respiración consciente. Hay infinidad de cosas y ahora y con la inteligencia artificial que está, y me da risa porque por eso les digo que la inteligencia, nosotros tenemos que hacer, tengo un reloj que me regaló mi hija, el iPhone, el iWatch, que te dice párate, te dice no sé qué. Pero si yo no me paro, el sensor me puede decir, pero si yo no me paro, no lo hago. Sí, o sea, tengo que pararme, ¿no? Entonces, todos estos sensores nos pueden decir cosas, pero si yo no lo hago, no lo voy a hacer. Entonces, respiración consciente. Hace 12 siglos que se habla, Buda lo ha dicho miles de veces, la respiración consciente es algo que nos da tranquilidad, porque con todo este tema emocional, el cuerpo se nos rigidiza y solamente la respiración nos permite estar en otro espacio de tranquilidad y de serenidad. El movimiento, hay que movernos,
ahora que vamos a estar en reinvención constante, el movimiento, el estiramiento, el bailar y el cantar. Fíjense que uno dice, oye, cantar, el cantar, y lo escuchaba en estos días con Chopra, el cantar tiene una activación del nervio vago. Y el nervio vago es el nervio que va desde el cerebro hasta los pies. Y se dice vago porque lo atraviesa por todos lados, pero como que no está en ningún lado y está en todos. Y eso es uno de los que nos ayudan a mantenernos vitales, a mantenernos bien. Entonces, movimiento y el cantar, que es algo a los que le encanta el karaoke, estamos activando el nervio vago. O sea que fíjense que hay cosas que hacemos incluso a veces sin saberlo y nos ayuda. El dormir 8 horas, claro, de 10 a 1, que incluya de 10 a 1, porque no es lo mismo, yo me quedo hasta tarde, 2 de la mañana y duermo a las 2 de la mañana hasta las 12, no. Porque de 10 de PM a la 1 está la activación de la hormona crecimiento. Y no es para crecer más, es para que las neuronas y todo eso se activen y se repongan y se regeneren. Entonces, es importante dormir las 8 horas o 6, pero que incluya este rango de horario de 10 a 1. Y luego voluntariado, ¿no? Porque el hacer cosas por otros le da significado a nuestra vida, ¿no? Eso es bienestar, es serotonina, y la serotonina combate el cortisol, que es el estrés que nos tiene. Entonces, si necesitamos equilibrar el tema de la serotonina, que nos produce serotonina, va a nivelar, va a anular el cortisol. Y luego agradecer, que es otro estado de la conciencia, porque ahora con todo este tema de las redes en las que estamos en todo momento comparándonos, y tiene que ver con todo este tema de ansiedad y depresión, de que esta vida que tienen otros y no yo, entonces siempre estamos queriendo tener lo que no tenemos, pero quien no agradece lo que tiene no es feliz con lo que no va a tener. Entonces, agradecer como un estado de conciencia, ¿no? Y actos de amor que, no dice actos de amor, Giovanna, pero es que, y el amor se hace en miles de cosas, pero a cualquier ser humano, es el siguiente que ustedes tengan, préstale atención, acéptala como es, no quieras cambiarle nada, acéptalo como el ser humano que es y muestra el afecto. A ver cómo te va, a ver cómo les va. Entonces, finalmente quería dejarles como unas citas que decía alguien de la inteligencia artificial, que decía, uno de los investigadores y científicos dice, antes me preocupaba que la gente no supiera matemáticas, ¿no? Ahora me preocupa que no sepa de humanidades. Con todo este tema de la inteligencia artificial, que casi siempre son científicos, ingenieros, todas estas cosas que tienen que ver con estas cosas físicas, todo el tema de las humanidades y las artes y los lingüistas y todas estas cosas que están introduciendo, le va a dar una nueva cara a la inteligencia artificial. Este tema de humanidad, todo lo que es centrado en el ser humano. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Porque muchas veces estamos quejándonos que los otros, que sí, que no está pasando esto y pasando miles de cosas, pero ocupémonos de nosotros. Seamos esa gota del océano, que somos una gota en el océano, y lo sabemos, pero hagamos nuestra parte. Y luego, otra cosa que me parece también para la sostenibilidad de la especie es que la mayoría se preocupa por dejar un mejor planeta para sus hijos, o eso es quizás una inquietud, pero pocos se preocupan por dejar mejores hijos para este planeta. Entonces, nada, con esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por permitirme nuevamente estar en sus hogares, en sus reflexiones, en estos temas que siempre me encanta ahorita lo que la inteligencia artificial está haciendo al debate de lo que es el ser humano, a las cosas que hemos dejado por sentado muchas veces, y que el debate siempre nos va a permitir evolucionar. Ahora, si me permiten, yo soy una optimista recalcitrante. Sé que, como dice Harari, somos imparables y esto no lo para nadie. La inteligencia artificial ha venido a movernos el mundo, pero también sé que el ser humano siempre ha podido, tiene grandeza en el corazón y siempre ha podido
mantenerse y mantener la especie, así que estoy segura que no vamos hacia la extinción. Así que esa es mi mirada. Pero más humanidad, más enfoque humano, más relaciones, porque como dice, siempre hablamos con Eddie, ¿verdad, Eddie? ¿Por qué no se logran los proyectos? Por todas estas cosas de competencias blandas que son las más duras y que ya sabemos a las que nos enfrentamos. Así que nada, para mí, como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes. A los que se anoten en el leadership, los veo en leadership. A los que no se anoten y los que han sido leadership, me encanta verlos y estar aquí con ustedes. Así que nada, estoy atenta a las preguntas, si es que alguien tiene preguntas, y si no, ya lo soltamos. Excelente presentación, Giovanita. Gracias Eddie. como siempre por una brillante exposición que has hecho, y ahora vamos a ver qué dicen nuestros amigos, si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Algún comentario? ¿Qué les parece esto? A ver, mi querido Alonso, que me encanta debatir contigo, que nos debemos un debate filosófico, ¿no? Como siempre nos gusta. ¿Qué te parece a ti esto de que lo que nos caracteriza a los seres humanos es la colaboración? Según Harari, ¿no? Que a mí me encanta, yo tengo esa posición. Bueno, mi comentario sería el siguiente: en todo lo que he vivido en los proyectos, y estoy en un proyecto que se llama proyectos de cooperación. Ajá. Yo creo que es fundamental tratar de cooperar. Esa es una actitud positiva de cada ser humano, buscar ayuda, buscar complemento. A veces se exagera, ¿no? Porque se puede decir, entre mayor cooperación tenga, muchísimo mejor. Pero no es tan cierto. La cooperación también tiene unos límites. Porque la cooperación implica comunicación. Y si yo coopero con una persona, pues tengo dos canales de comunicación, ¿cierto? Tú y yo. Pero si yo trato en mi proyecto de cooperar con 10 otros proyectos, porque entre más cooperación es mejor, quizás estoy siendo muy ineficiente en el manejo de mi tiempo. Claro, claro. Porque si yo tengo 10 cooperaciones, tengo que mantener fácilmente en comunicación, si hacemos la formulita esa de los canales de comunicación, ¿cierto? 10 por 9, 90, dividido por 2 serían 45 sí, canales. Imagínate. Entonces, si yo mantengo 45 canales cooperando, no haría otra cosa sino eso. Si es que alcanzo. Sí. O sea, la cooperación tiene unos costos que hay que saberlos manejar para que pueda ser realmente eficiente. Dentro de eso implica que yo sepa muy bien cuáles son mis objetivos y los que tiene el otro para poder cooperar. Pues no en todo se puede cooperar. Claro, Hay que pero tener ¿no te una parece que eso... una claridad y unas prioridades muy claras. Y otro Dime. No, o sea, yo lo que decía es que me parece que eso tiene que ver con, y por eso decía el tema del impacto de la tecnología, que ha cambiado, o sea, porque ahora entonces te dan 10 proyectos y porque la tecnología lo permite y porque, o sea, tú dices, pero no es posible, ¿no? O sea, y eso que tú dices hace que no puedo cooperar, porque es que más allá de que, y no tengo tiempo, no tengo cómo, o sea, ¿me entiendes? Yo puedo tener 10 proyectos cooperando y solo hago reuniones virtuales o presenciales, pero no manejo mi proyecto. Claro. Entonces, ese es un límite. La otra cosa que quisiera comentar es cuando hablamos de que tenemos de nuevo que estar muy abiertos y ser empáticos. Me parece también muy lógico y muy claro. Eso implica a veces el concepto de la tolerancia, ¿no es cierto? Tenemos que ser tolerantes y entender al otro y ser muy empáticos. Eso también tiene unos límites. Porque para realmente poder entender al otro, yo tengo que saber quién soy yo. Exacto. Y es el primer desafío. Y entonces oí a un colega
colega filósofo que lamentablemente ya se nos fue, un muy buen amigo mío que me decía, claro, eso es cierto, tenemos que ser muy tolerantes, pero tú tienes que saber hasta dónde llega tu tolerancia. Tienes que conocerte muy bien cuál es tu raya roja. Más de Ujú, esa línea roja no tolero lo que tú digas, no ujú, tolero lo que tú hagas. Hasta ahí yo te entiendo, pero de ahí no paso. ujú. Porque de lo contrario tenemos una empatía que nos perjudica, en el sentido de que si ciegamente acepto que debo ser tolerante con todo y con todos, pueda que en un momento dado pierda totalmente mi capacidad de negociación, Sí. porque yo no No, sé cuál es mi límite, a dónde voy yo. Más allá de esa línea, no soy tolerante. Más allá de claro. esa línea roja que yo tengo, no puedo tolerar. Negociaré, pero hasta ahí llega y esa es mi línea. Si yo sé eso bien, la tolerancia es inteligente, decía mi colega. Si no Ujú. sé eso, la tolerancia es totalmente ignorante y absurda. Mm. Pero fíjate que a mí me pasa con el tema en vez de tolerar, porque el tolerar es como me lo calo y hay algo ahí que no quiero, ¿no? Pero y ahí por eso yo digo siempre la palabra aceptación, no hablo de tolerancia, ¿no? Pero también, o sea, porque también quizás estamos entendiendo que ser empático es aceptar todo, y eso no es así. Pero muchas veces se entiende así, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, estaba hablando con un ejecutivo que voy a hacer un team building la próxima semana y me decía que tenía dos personas que que trabajan con él y que yo le dije, y esta persona no tiene los mismos beneficios, y me estaba explicando que uno tiene el medio tiempo y el otro medio tiempo, entonces me dice, sí, pero no aceptó que nosotros tiene medio tiempo y tiene el beneficio de un mes de vacaciones, pero no aceptó no aceptó los 15 días porque había un error en el contrato. Y me dijo que si yo no aceptaba eso, me iba a venir con un abogado. Entonces, o sea, yo me quedé fría, ¿sabes? Me quedé fría, pero yo digo, hey, esto no, o sea, yo lo que quiero un poquito como ilustrar, eso no es empatía. O sea, la empatía es entender desde dónde ella está hablando, ¿no? Entender que desde su mirada, obviamente le conviene sus intereses, no sé qué. Pero desde la forma como aborda el problema con nosotros como compañía, y yo a mí como líder y como compañía, no es la mejor. Entonces yo tengo que tener una conversación con ella y tengo que tener firmeza, ¿me entiendes? Porque si no, o sea, y ahí es donde yo digo las conversaciones de futuro y las conversaciones donde yo le muestro eso que está haciendo. Ahí mi querido, ahí está el desafío, ¿me entiendes? Porque no es aceptar todo por esto, todo. Y por eso que tú dices, el tema de la negociación es, no, yo te entiendo y entiendo tu punto de vista y te comprendo. Lo que no estoy es de acuerdo y mi límite es yo negocio hasta aquí y la forma como lo estás haciendo es esta. ¿Me sigues? O sea, cuidado con eso de pensar que la empatía y la compasión es como aceptar todo y tampoco es eso, ¿no? Es aceptar a la persona como es, yo no la voy a cambiar, pero en estos términos, en esta compañía, en estas cosas, hay que mirar ciertas cosas. Y también entiendo, como tú bien dices, porque me ha pasado muchas veces, de gente que está tan ensimismada que no hay forma de abordarla. Entonces, ahí también necesitamos mirar si es que es un recurso para la compañía y si no hay que sacarla, o sea, ni modo, ¿no? ¿Me sigue? Ariel, y el último comentario frente a todo lo que dijiste es cómo dar feedback. Eso lo vivo aquí Eso. Ajá, terriblemente y es muy, muy, muy difícil y muy extraño para todos. claro. Cómo dar un buen feedback y recibir un feedback. Yo creo que es un campo donde tenemos que aprender todavía muchísimo. Mucho, mucho. Y no, y tú puedes saber dar feedback, pero que la gente esté preparada para escucharlo es el desafío. El próximo miércoles tengo eso como tema aquí, es muy difícil. Buenísimo, buenísimo, Alonso. Ok, ¿alguien tiene más alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Quería poner que Alonso siempre estamos ahí como hablando de estas cosas, así que ¿alguien tiene alguna pregunta, algo? ¿No? Bueno, yo suelo decir que estoy de acuerdo Morenita, con los dos estoy de ¿sí? acuerdo. Muy interesante, sí, me encanta porque yo he aprendido, como dije, todo este tiempo es un proceso de aprendizaje de autoconocimiento
y ahora Sí. me gestiono mejor que hace 3 años. Claro, Entonces, y eso de dar feedback también tiene que ver mucho con, como tú dices, desde dónde uno lo dice, ¿verdad? claro, Desde claro. dónde, aunque internamente uno sabe que puede estar molesto, pero dice, bueno, esto no, tampoco no va a contribuir, entonces tengo que decirlo de la mejor manera y hacerlo saber. Y lo de los límites también estoy clarísima que hay que poner límites, Hay que ¿verdad? ponerlo. Es muy importante. Así que gracias a todos. Gracias. Morena tiene un caso lindísimo porque Morena, y los límites no hay que ponérselo a los otros, hay que ponérselos a nosotros. Nosotros ponemos los límites, hasta aquí llego, como decía bien Alonso, hasta aquí llego, no. Pero Morena tiene un caso bien lindo que Morena no podía verse como una persona y gracias a la ¿verdad? Hicimos la conversación y todo. Y ahora, o sea, no es que son grandes amigas, pero pueden trabajar. Entonces ya se Súper, convirtió en una trabajamos relación súper. significativa porque ya puede trabajar con esa persona. Entonces, cuando yo siempre pongo el caso de Morena, porque Morena dijo, no, yo con esta persona no, nunca, no quiero nada. Y al final lo logró. Así que por eso que yo les digo que lo prueben, que confíen y que lo prueben y que hagan y después me cuentan. Sí. Gracias, Morenita, linda, como Gracias. siempre, para dar tu ejemplo. Bueno, si no hay más nada, feliz noche, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por permitirme entrar en sus corazones con esta reflexión. Así que nada, los abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Nos vemos. Hola Gaby, ¿cómo Una, estás? Ahí está Gaby, Luz, ¿cómo más están? bien agradecerte, Ah, Giovanita, saludo. por el brillante tema que has hecho. Y y bueno, mientras hablabas, la reflexión que tenía yo era esta, ¿no? Porque ahora la inteligencia artificial tiene tanta Ujú, importancia, o sea, ha penetrado tanto en el día a día que ujú. yo diría inteligencia emocional más inteligencia artificial es la combinación perfecta. Combinación perfecta, sí, sí. Porque la inteligencia artificial te está permitiendo ahorrar una cantidad enorme de tiempo Ujú, y te permite, digamos, simplificar tu trabajo, te permite lograr ujú, análisis que te tomaría mucho tiempo si lo hicieras sin su ayuda. Creo que eso está cambiando la forma en que uno hace las cosas en el mundo, sobre todo en el mundo de la consultoría, en el mundo de proyectos. mm, Te cambia la forma como haces las cosas, pero también es importante también manejar ahí tus emociones, ¿no? Porque ujú. la inteligencia artificial no puede reemplazar esa parte, ¿no? Te puede ayudar a hacer buenos documentos, a tener buenas conclusiones, elaborar buenos planes, hacer buenas campañas, crear buenos productos, pero la parte emocional siempre la vas a tener que manejar con el cliente, con tus Sí, claro. interlocutores. Siempre seguimos interactuando, La claro. inteligencia artificial no te va a reemplazar esa parte, o sea, te va a ayudar a hacer bien las cosas, pero tú interactúas con personas. En eso no te puede reemplazar la inteligencia artificial. Y al No, final, al final y al cabo, los que te aprueban los productos, los que aceptan en un proyecto los entregables, son personas, son interesados. personas, claro. Y ellos no interactúan con una maquinita, interactúan con una persona. Entonces, ahí tú tienes que lograr lo que la inteligencia artificial no puede, ¿no? Que es Sí. ganarte la voluntad, entenderlo, lograr esa relación empática, mantener esa relación de aliados, de socios con el cliente, más que, digamos, de cliente-proveedor. Más Mm, bien será encontrar esa empatía sí, y establecer una relación que permita sí. trabajar de manera colaborativa, ¿no? Que tú decías que es cierto, o sea, todos tenemos que ahora pensar en que el mundo es colaborativo Eso. y solamente así se puede llegar lejos, porque la colaboración es la base de los equipos Ujú, y los equipos son los que logran los resultados. Entonces, ahí hay un elemento clave, ¿no? O sea, yo ya he visto en la experiencia que comentaba Alonso, ¿no? Los proyectos, lo que más desafían no es la capacidad técnica, lo que te más desafía un proyecto es la capacidad emocional. sí, sí, la Eso es lo que interacción. más desafía. Y eso es lo más difícil. Y Sí. cuando tú logras eso, el proyecto tiene éxito. Pero si no logras superar eso, ya el proyecto se cae por más que tengas la Mm. mejor, digamos, los mejores planes, las mejores herramientas, todo. Si es que hay mucha técnica, pero no hay manejo emocional, adiós. Sí. Que es la base Eso de es las relaciones significativas. Yo creo que ahí es donde está la clave. Esa es la base de las relaciones. Gaby, creo que tienes una pregunta. y ahí Gaby tiene una pregunta. Hola, Hola buenas Gaby, noches ¿cómo a todos y estás? todas. Un gusto Bien. saludar.
Igual, Gaby, tiempo sin verte. Sí, ya he estado bien intermitente, lo lamento, he estado bien llena de cosas buenas, pero llena de cosas. Solo un detalle que dejo en el tintero porque ya estamos finalizando, pero el detalle sobre todo con la AI generativa. Creo que está desarrollándose un nuevo desafío emocional, que es Sí. la dependencia de Ajá. a la AI generativa, que se acerca a veces, creo, y eso lo vemos más quienes estamos en academia en este momento, con nuestros alumnos, a veces con uno mismo, pero más con los alumnos. Y de repente yo creo que va a tener que tratarse hasta cierto punto, hasta como adicción, porque ha llegado a reemplazar eh, los esfuerzos que uno hacía a veces llevaba más tiempo, pero sí aprendía sobre la metodología y en el camino aprendí otras cositas. Entonces sí, ahí lo dejo en el tintero porque sería creo, un Sí, buen tema a evaluar. sí, Eh, sí, porque sí sí, se está dando, pues yo soy de acuerdo, la AI, la tecnología, eso creo ya lo hemos mencionado en otros webinars, va más allá de nuestro avance socioemocional, ¿verdad? O sea, la sí, parte social, vamos bastante atrás con respecto a la tecnología, porque sí, incluso la AI generativa tenía ya cierto tiempo de estar, sí, porque claro, no había salido al mercado, ¿verdad? Pero exacto. y hay Ujú, muchas cosas así, ¿verdad? ujú. Entonces, ahí lo dejo en el No, tintero porque sí sería un punto sí, sí, Gaby, interesante, ¿verdad? y justamente yo lo decía al principio cuando hablábamos del debate ético, de todo este tema de la inteligencia artificial que está en el que está ahí en el debate público, y es el tema de delegar. ¿Qué habilidades delegamos? Por eso es la palabra que ahora se usa en inteligencia artificial. ¿Qué habilidades delegamos a la tecnología? Porque la habilidad que deleguemos se atrofia o se pierde. Entonces, si estamos delegando el análisis, ¿no? La comprensión, o sea, ¿qué estamos haciendo? Entonces, y por eso están estos temas de los debates, y qué bueno que lo pongas ahí, porque todos los que trabajamos con alumnos, yo les pasaba también estaba dando una clase y estaba revisando unas cosas y era evidentísimo que era con la inteligencia artificial. Y yo digo, ¿cómo se les ocurre presentar eso? Pero otra cosa que me dijeron los alumnos es que hay profesores que no se dan cuenta. Entonces, sabes, ahí tenemos todos un desafío como educadores. Pero creo que ahí el tema de delegar es la gran pregunta, ¿no? Alonso, ¿ibas a decir algo? No, no, no. Por último, sencillamente me acordé de algo, y Ajá. es que el rendimiento, dicen, es igual a la cantidad de conocimientos que tenga más las habilidades que tenga, ¿no? Y eso suma. Ujú. Y de ahí la inteligencia artificial sumaría muchísimo más. Claro, de ese lado, exacto. Pero lo determinante, dicen, es que esas dos suman, pero que la actitud es la que realmente multiplica. Y esa no la Multiplica. da inteligencia artificial. Muy bien, excelente, qué bueno, ¿cómo se dice? Fórmula, qué buena fórmula, Alonso, buenísimo lo que multiplica. Y eso es la experiencia humana lo que nos va a hacer distintos, pero han venido a movernos el piso con la inteligencia artificial, así que seguiremos seguramente en este espacio seguir conversando y debatiéndolo. Así que muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias y muchas gracias por las conversaciones, porque de eso se trata este espacio, de reflexionar, de conversar. Aquí no hay expertos, es solamente nosotros todos conversando y así aprendemos todos. Así que nada, los abrazo fuerte. ¡Mua! Ok. Gracias. Chao, Chao. chao, chao, Eddie, chao, Luis, Chao, chao, chao. Un todos, gusto todos. Buenas saludarte, Chao, Gaby. noches. Chao, Cristian. gracias. Feliz Chao, Morenita. noche a Chao, todos y todas. José. Giovanna, Chao, chao. Chao, chao, gracias. nos vemos. Erlen, Bye chao, bye, chao. Eddie. Bye bye, Chao, Cochín. Kim. Bye bye. Chao, chao. Chao, amigos. Chao, Alonso. Un gusto verte. chao, Liz. Chao, chao. Chao, chao.